Muy buenas tardes, amigos y amigas del Perú y del mundo. Aquí estamos nuevamente con el programa Entendiendo el Derecho en Global Studio TV. Hoy día tenemos a un invitado especial. Nos hemos demorado un poquito porque el avión de Huacho ha llegado retardado. Por esa razón les pedimos mil disculpas. Estamos con el magíster en Derecho Penal, David León Flores. David León Flores ha estudiado maestría, los estudios ya los tiene concluidos, en la Universidad de León, España. Asimismo, es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, y también por los altos estudios, el Instituto de Altos Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Asimismo, ha hecho estudios de especialización en razonamiento jurídico en la Universidad de Génova y estudios de psicología del testimonio por la Universidad de Girona. Él tiene más de 17 años de experiencia en litigación oral con este llamado nuevo Código Procesal Penal que data, como ustedes saben, desde el 2004, puesto en vigencia justamente en Huaura en el año 2006. Hoy día vamos a tratar diversos temas, pero principalmente vamos a hablar sobre litigación oral, argumentación jurídica, razonamiento jurídico, y vamos a aprovechar los conocimientos del profesor porque él dicta clases en diferentes universidades del país, el posgrado, en diversas universidades del Perú. Sus conocimientos de psicología del testimonio. Muy buenas tardes, David. Tienes el uso de la palabra para presentar. Muchísimas gracias, querido maestro. Estoy muy contento y muy halagado de recibir su invitación para poder compartir con todo su público y su audiencia algunos temas que me llamaron la atención en su momento a razón de encontrar cierta insatisfacción con los cursos estándares que se dictaban en la época sobre litigación oral. Y gustoso de poder participar y poder transmitir lo poco que he aprendido con todos los queridos amigos, colegas, sea que estudien Derecho o tengan algún interés en estas ramas tan apasionantes. David, cuando por allá en los años 1973-74 teníamos el honor de tener maestros como don Luis Bramón Arias, el doctor José Hurtado Pozo y otros profesores especialistas en la materia, llegamos a la conclusión que tanto jueces, fiscales, abogados, empujamos el mismo carro. Buscamos que en un proceso penal se termine con una sentencia justa. Y cuando hablamos de sentencia justa, nos decían los maestros, estamos hablando no solo del inocente, porque una sentencia justa con respecto al inocente será una sentencia absolutoria. Y una sentencia justa con respecto al culpable será una condena con pena proporcional. Entonces buscamos eso. No somos enemigos. Sin embargo, cuando hemos tenido la oportunidad de llevar algún cursito de litigación oral, sobre todo en ese lugar famoso que casi todos los peruanos conocemos, que es San Diego, ¿no? Estados Unidos, pues nos presentaban los profesores que nosotros prácticamente éramos enemigos del fiscal y viceversa, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esto, David? ¿Qué entraña la litigación oral? ¿Litigar es pelear? ¿Litigar es enfrentarse? ¿Qué es la litigación oral?
Mire, una interesante pregunta porque usted se remonta a la mística que transmitían los padres del derecho penal actual en en el país, en el sentido de que, bueno, había una visión ahí, una visión bastante razonable sobre la aplicación de la ley, es decir, la pena a quien le corresponde en la medida justa. ¿M? eh, Rememorando las frases romanas de a cada quien lo suyo, ¿no? A quien lo que le corresponde. Bien, eh, la litigación oral, cuando nosotros comenzamos en el 2006 en Huaura a estudiar por primera vez en el país este fenómeno de la litigación oral y su aplicación práctica, que efectivamente nos empezaron a transmitir la idea de que era un escenario de conflicto o de luchas entre A contra B y que había un tercero que tenía que darle la razón a alguna. El tema es que se nos instruyó tanto en el lado estratégico, que esa es la idea de la litigación oral. La litigación oral es un conjunto de habilidades que usadas estratégicamente permiten conseguir un fin. En eso básicamente es la técnica de litigación oral y comparte esa definición con cualquier otra técnica del conocimiento humano. Si usted va al fútbol, hay técnicas de fútbol, en el boxeo hay técnicas de boxeo, en el ajedrez hay técnicas de ajedrez, en el litigio hay técnicas de litigio. Pero son solo habilidades que estratégicamente empleadas uno puede conseguir un resultado o un fin. Ahora, cuando nos enfrentamos ya a la realidad, como usted lo menciona, a la vida real, creo que un juez todavía no debe mantenerse en esa mística que usted emulaba. La pregunta para el juez es, ¿a quién le doy la razón? Y entonces, pareciese que la litigación oral, en su momento, cuando nosotros lo estudiábamos, estamos hablando de casi hace 2006 a 2018 años más o menos, nos decían, bueno, tiene que darle la razón al que, uno, al que habla más, al que oraliza más, al que guardó más pruebas, al que reservó más pruebas, al que hizo mejor su jugada, o sea, al que hizo mejor su juego, mejor su estrategia. Y cuando yo empezaba a entrar a esta práctica de litigación oral allá por el 2006 hasta el 2010, pensaba lo mismo que veo que en las redes sociales algunos abogados todavía jóvenes de promociones que no deben pasar de 3 años, tienen esa idea, que a mi juicio es equivocada, ¿no? El juez no le va a dar la razón al que ha hecho una mejor estrategia ajedrecística. El juez le va a dar la razón al que la tiene en función a la ley y en función a la evidencia. Entonces es posible que un abogado novato o tal vez un abogado poco entrenado en litigación no tenga una capacidad persuasiva como la del rival, que tal vez ha estudiado en alguna academia extranjera. Pero sin embargo, a los ojos del juez tiene la prueba, tiene la evidencia de la realidad, ¿no? O lo que está diciendo, en pocas palabras, es jurídicamente correcto. Entonces, yo viendo esto, me di cuenta que la litigación oral sí sirve para poder uno adaptarse a cualquier escenario, pero debe haber algo más detrás de la litigación oral. Y eso es algo que ya no se decía. Entonces, me fui a buscar respuestas a otras ramas del conocimiento humano. Y así, buscando, mochila al hombro, me topé con la argumentación, que me empezó a dar mucho más herramientas para poder detectar y saber cuándo es que tengo la razón, cuándo es que la otra parte tiene la razón y cuándo es la razón del juez la que da a cada quien. Antes de entrar a ese tema tan fascinante también e importante, no solo fascinante, sino también importante, que es la argumentación jurídica, quisiera preguntarte con respecto a la litigación. He visto, porque he ido a ese curso y me sonrío porque sé que un 80% de los abogados peruanos se han ido a ese curso y han venido
y he visto en las redes y a veces presencialmente algunos gestos mecánicos aprendidos en ese curso, porque ahí lo que te enseñan es que al iniciar el proceso y cuando te toca tu alegato de entrada tienes que llamar la atención, y yo me acuerdo que había un profesor norteamericano que entraba pateando la puerta y algo así nos enseñaban. Entonces un día vi en las redes a un abogado que tiró una botella y quiso hablar sobre la ley de la gravedad, ¿no? Y el juez lo paró en seco. Le dijo, oiga, ¿usted qué cosa cree que tengo un circo para hacer payasadas? Le dijo, estamos en un proceso. Entonces, ahí me di cuenta que lo que sucede en el ámbito del derecho penal sustantivo, que traemos doctrinas extranjeras y las queremos aplicar a esta realidad y muchas de ellas no calzan, no se adecuan. Asimismo, me he dado cuenta que se ha aprendido de paporreta la litigación oral y pretenden aplicar esos conocimientos, esas habilidades, que no está mal adquirirlas, pero que uno tiene que tratar de calzarlas a nuestra realidad y adecuarlas a nuestra realidad, a la idiosincrasia incluso de quien juzga, porque una cosa es un jurado y otra cosa es jueces Claro. o técnicos. Entonces, yo te pregunto, si bien es verdad la litigación oral tiene sus técnicas, hay un Duce, hay una serie de latinoamericanos que han escrito sobre litigación oral, ¿en qué medida esos conocimientos se deben de aplicar mecánicamente? ¿O cómo es para que surtan realmente efectos en un litigio? Lo fundamental que hay que entender, creo, para, claro, saber entender los límites de la litigación oral, qué es lo que brinda y qué no, ¿no? Lo fundamental es que un juez no va a dar la razón en base a la litigación oral. O sea, no gana el mejor alegato de clausura. O sea, el juez no va a decir, bueno, vamos a absolver porque el abogado dio un excelente alegato. Entonces, la litigación oral no define, no es una razón para darle la victoria a uno u otro. No es es un instrumento y una estrategia habilidosa de comunicación. Evidentemente, quien sabe manejar alegatos de apertura, de clausura, según las técnicas, va a tener más facilidad de llegada comunicativa al juez, ¿no? Sin embargo, hay algo que está detrás de la litigación oral, que es la sustancia del derecho, que es el derecho penal, el derecho procesal penal, la dogmática penal, la teoría de las pruebas, que es lo que le va a dar sustento a la decisión del juez. Yo en las clases siempre logro, ahora ya, a estas alturas de mis años, comparo la litigación oral como el boxeo. Si uno entrenara el boxeo, podría tener un entrenador que le enseña a uno las técnicas del jab, ¿no? Claro. Del jab. Entonces uno puede entrenarse con el jab. Pero se va a enfrentar a alguien que es más fuerte, que tiene más corpulencia, más músculos, y esa técnica del jab no le va a servir. Entonces, la técnica del jab es una habilidad para golpear, pero usted necesita músculos, necesita fuerza para que ese jab funcione. Esos músculos es el derecho penal, es la dogmática penal, es el derecho procesal penal, la teoría de la prueba. Sin ese músculo, su jab no va a golpear impactantemente. Es lo mismo en litigación Fíjate qué oral. importante lo que dices. Yo me acuerdo que en el año 1996-97, cuando se promulgó, no se promulgó, se publicó el Código Procesal Penal del 91, ese código Claro. no nato. Así es. En el Ministerio Público, en el Instituto de Investigaciones, comenzamos a dar capacitación a nivel nacional. Y uno de los capacitadores era Florencio Mixán, Que en paz descanse. que en paz descanse el maestro. Y él me decía, Robinson, de nada sirve que se preparen, se capaciten en litigación oral, si es que no conocen la teoría del delito, si no conocen la teoría de la prueba, si no conocen la lógica jurídica, decía, porque era un tipo campeón en lógica jurídica, don Florencio. Si no conocen lógica jurídica, si no conocen razonamiento jurídico, decía él, ¿no? Si no conocen eso, van a estar perdidos.
y criminalística. Hay que llevar a criminalísticos para que se capaciten los fiscales. ¿Qué nos dices al respecto? No, lo que decía el maestro es absolutamente cierto. Y es más, paradójicamente, con esa idea que él tenía, es que él propugnaba esta reforma. Pero no propugnaba la reforma para crear del litigio una teatralización oratorística, Ajá. sino que buscaba que, que el proceso sea más rápido, más breve, más puntual, en lugar del viejo Código de Procedimientos Penales que hacía procesos largos y tediosos. Entonces, la visión que él tenía en su momento era procesos rápidos, celeres, puntuales, con una aplicación precisa de la ley al problema concreto. En algún momento de la historia, la idea del maestro se torció y se fue ya a las capacitaciones teatralizantes. Mire, yo lo evalúo así. Punto número 1. Las teorías, las técnicas de litigación oral son muy fáciles de aprender y muy fáciles de transmitir. Por eso se han popularizado tanto, porque es muy fácil dictar una capacitación de 1 hora sobre eso. Lo difícil, estimado doctor, lo verdaderamente difícil es pelearlo en una arena real de un tribunal. Lo segundo, lo que decía el maestro era cierto y yo lo planteo así, lo comparo así para que el público me siga a lo que quiero decir. Cualquier abogado en cualquier escenario le va a decir que, por ejemplo, la teoría del caso tiene que ser única, tiene que ser creíble y tiene que ser lógica. Por ejemplo, ¿no? Voy a poner unas características. Que luego también la teoría del caso tiene que ver con hechos, prueba y la ley de la pena, pero no entramos a eso. Y dicen que tiene que ser lógica, estimado otro. Y eso lo dicen en las redes, en cuanta conferencia y en cuanto congreso hay. Pero si usted le pregunta a ese ponente que dice que la teoría del caso tiene que ser lógica, si usted le pregunta cuáles son las diferencias entre la anfibología y la falacia del antecedente, o los tipos de falacias, o usted le aplica si la lógica de la que está hablando es la aristotélica, la escolástica, la divergente, la paraconsistente, puede toparse usted con la terrible realidad de que el profesor dice que la teoría del caso debe ser lógica, pero él mismo no conoce de lógica. Y entonces, ¿cómo se puede litigar en esos términos? ¿Cómo se puede aprender la verdadera litigación en esos términos? Muy distinto, por ejemplo, a don Isaac Mas, que usted lo ha invocado en su recuerdo, que él sí podría decir que la teoría del caso tiene que ser lógica o que el razonamiento tiene que ser lógico, porque el hombre sabía de lógica. Dominaba la lógica jurídica. Entonces, en otras palabras, aprender teoría del caso es muy difícil si lo vemos así, que es la verdadera teoría del caso. Si usted quiere dominar teoría del caso, no se matricule usted en un cursito donde le van a decir que la teoría del caso tiene que ser única, creíble y lógica. Con eso usted no va a ganar absolutamente nada. Lo que tiene que hacer es estudiar lógica, la verdadera lógica, la lógica jurídica, y luego eso, ver cómo lo aplica usted en el análisis de los casos. Esta es la teoría del caso que yo propugno, que ya incluye la argumentación como elemento, y creo que es lo que el país necesita para sus operadores del derecho en general. Yo considero que la carnecita de este programa va a ser la argumentación. Por eso quiero primero preguntarte, ¿cuál es la diferencia, si es que la hay, entre la argumentación jurídica y el razonamiento jurídico? El razonamiento es una parte importante de cómo opera las inferencias y las premisas. Pero la argumentación, que también incluye el razonamiento, es más amplio, porque la argumentación incluye también al producto. Es decir, la argumentación es también el argumento. Incluye al razonamiento, que es el proceso por el cual uno trabaja las inferencias. Yo diría que hay una relación de parte todo. Ya. La argumentación es un concepto más amplio que incluye los diversos tipos de razonamientos. Todo programa tiene un soporte, y este también. Por eso nos vamos a un corte. Volvemos en unos minutos. No se vayan.
Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Continuamos con Entendiendo el Derecho y ahora para entenderlo mejor tenemos a David León Flores, con el que estábamos conversando sobre la argumentación jurídica, el razonamiento jurídico, y él nos estaba explicando que hay una relación del todo con la parte. Quiero que continúes con este tema tan interesante, David, por favor. Gracias. Doctor, sí, miren, es importante esto de la argumentación y el razonamiento porque, a diferencia de la litigación oral, incluso le permite concreción. En varias conferencias que he brindado con alumnos, con los que también he conversado, en un buen sector hay la idea de que la argumentación es hablar mucho. Algunos todavía lo confunden con la oratoria y otros creen que es la retórica. Y de eso no se trata en sí la argumentación. La argumentación de lo que se trata es de dar una respuesta a un problema, una conclusión, basado en determinadas razones puntuales unidas con algún tipo de inferencia. Esta técnica argumentativa es muy útil, mi estimado autor, cuando usted tiene audiencias con tiempo límite o tiempo récord. Algo que, por ejemplo, veo que en las capacitaciones de litigación oral, en el Perú al menos, en otro país, los mismos capacitadores obvian, ignoran olímpicamente. ¿Qué es argumentar con tiempo? Es poner un reloj de arena, ¿no? Y decirle, bueno, acá hay un tema, un problema, una pregunta, porque como lo decimos en argumentación, todo debate siempre va a salir a partir de un problema que se plantea. Y entonces tiene usted que dar una respuesta, yo tengo que dar otra, y lo que se hace en los cursos es poner un reloj límite. Este reloj límite es un entrenamiento de presas para que escoja el argumento preciso, concreto, enfocado al problema. Resulta que en la vida real, cuando uno se enfrenta al litigio real, los jueces no cronometran la participación del abogado. Tribunal Constitucional. Tiene usted 10 minutos, 7 minutos, 15 minutos. Tribunal Constitucional, 5 minutos. 5 minutos para exponer un tema que es más complejo, tal vez. Y suena el reloj. Exactamente. Ya uno no puede discutir. Ningún colegio de abogados, ni tampoco ninguna institución del Ministerio Público, nunca ha planteado esa cuestión en mesa. Nunca se ha cuestionado si eso está bien, está mal, etcétera. Dice, bueno, señor, usted tiene que sustentar ya, tiene 3 segundos, ¿no? O sea, ya es un imposible poder exponer tanto. Se regresa a la vieja fórmula de la vista causa, donde los jueces en la vista causa, que no era un debate, era un informe oral, ¿no? Es decir, donde usted tiene 5 minutos, exponga lo que usted
estime prudente, suena la campanita y se acabó, y luego yo me voy al despacho A resolver. a resolver, ¿no? Cuando la mística era otra, ¿no? En este caso era debatir oralmente. Sin embargo, el entrenamiento del tiempo sí importa. Y eso es algo que, por ejemplo, no se está capacitando en el Perú. No se está entrenando a los abogados a hablar con tiempo límite. Es cierto que 5 minutos puede ser mucho, muy poco, ¿no? Muy poco. Es muy breve. Pero también sería muy laxo darle 1 hora, No. ¿no? Entonces, con prudencia, que veo que también aquí los órganos jurisdiccionales no son muy rigurosos para reflexionar si son prudentes o no, pero con cierta prudencia habría que poner un tiempo, ¿no? Será pues 20 minutos, 25 minutos, 15 minutos, según la magnitud del caso. Sea como fuese, con un tiempo límite o, como es en la vida real, porque hay que ser realistas, con un tiempo súper limitado, que no llega ni a los 10 minutos, la triste realidad es que a los abogados y a los jóvenes estudiantes de derecho no los están entrenando a argumentar con tiempo límite. Cuando ellos van a sus clases de litigación oral, todo muy bonito, cuando van al tribunal, señor, voy a hablar, 7 minutos. Y desordenó todo el esquema de su litigación oral, porque lo limitaron a 7 minutos. Entonces, ¿cómo se puede argumentar con tiempo límite? Uno, detectar el problema del caso. Hay que detectar el problema del caso, pero el problema real del caso, no mi problema, sino el problema al que el juez se va a enfrentar aquí, ¿no? ¿Se aplica esta ley? Un problema de interpretación, ¿no? ¿Esta ley está interpretada correctamente? ¿Hay otra interpretación? Etc. 2, una vez detectado el problema central, uno tiene que plantear la conclusión que resuelve el problema central. Y luego dar las razones fundamentales que sustentan la solución al problema. Hay algunos abogados que aplican muy bien esta técnica. Dice, señor juez, el problema de este caso es este. Este es el problema del caso. Hay otros abogados que no manejan muy bien el tema y se desordenan en el alegato y el tiempo les queda corto. De contra. Pero sea como fuese, hay que aprender a argumentar y hay que entrenarnos. Siempre es una base de entrenamiento, mi querido maestro. Hay que entrenarnos en la argumentación con tiempo límite. Eso es una técnica que veo que en el Perú nadie lo enseña e ignoro por qué no lo hacen. No me explico por qué no le enseñan a los jóvenes a litigar, a argumentar en tiempo récord. Lamentablemente, en la enseñanza universitaria, y tú lo habrás visto, a veces el tema o se torna muy práctico, entre comillas, si se deja de lado la ciencia, la doctrina, la dogmática, o muy teórico, y dejamos la realidad, la práctica, ¿no? Cuando eclécticamente, o dialécticamente, mejor dicho, dialécticamente, teoría, práctica, práctica, teoría. Y hablando de esto, hay un tema en el ámbito procesal penal. Se dice que tenemos el Código Procesal Penal para que en sus etapas, como es la investigación, la etapa intermedia y luego el plenario, el juzgamiento, el juicio oral, pues tienden a buscar un objetivo, un norte, que es la verdad de los hechos. Sobre el particular, está ganando terreno en el ámbito penal sustantivo también el normativismo, ¿no? El normativismo, el derecho penal puro, el derecho penal que no se mezcla con la realidad sangrante que vive nuestro país, etcétera, el hiperpunitivismo, y entonces ahí salen temas como, por ejemplo, la verdad procesal, que es imposible encontrar la verdad material o la verdad real. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, es cierto que en el derecho penal hay bastante normativismo, bastante valoración abstracta, decisiones sobre valores abstractos, y también es cierto que todavía algunos hablan de una verdad procesal, o sea, una verdad que el juez crea o que el juez asume, ¿no? Sin importar
la realidad en sí, ¿no? En la argumentación, desde el plano del debate argumentativo, y sobre todo en lo que yo he revisado y estudiado en el tema de la prueba, no existe una clasificación o no se puede vivir con una clasificación de verdad para ti, pero verdad no para mí, ¿no? O la verdad será para él, pero para él no es la verdad, ¿no? O, bueno, yo asumo que es verdad, pero si acaso es verdad allá en la realidad, eso ya es cosa de Dios. No se puede litigar así. Mire, por ejemplo, le voy a poner algunos casos sobre este tema de la verdad. Yo conversaba con algunos colegas y me decían, pero, y también he leído por ahí alguna posición de algún jurista en el Perú, la verdad no debe importar en el derecho. En el derecho hay que solucionar conflictos de intereses, pero nunca la verdad. Eh, yo conversando con los abogados, mis alumnos en clases, y en tertulias también de café con los amigos, o sea, yo los reto. Vamos a ir a la realidad, porque la argumentación, herencia de los griegos de 1300 antes de Cristo, viene de la filosofía, de la realidad. Litiguemos o veamos un litigio real del Perú, y a ver si en algún momento de la discusión un abogado no termina invocando a la verdad. Un abogado no termina diciendo, hey, lo que dice el testigo no es verdad. A ver si no usa esa frase. Señor juez, mi cliente ha dicho la verdad, ¿no? Señor juez, los peritos, señor, están mintiendo. A ver si esas palabras no son parte del vocabulario forense. Sí lo son. Claro. Aunque nieguen a la importancia de la verdad real, de la verdad material, en un tribunal terminan usándola. No pueden escapar a eso. Al testigo lo van a atacar acusando de que miente. Bueno, ahí está la verdad. Van a decir que le crean a su cliente porque su cliente dice la verdad. Ahí está la verdad. Entonces, por más que académicamente querramos discutir, en la vida real es un norte que guía el debate a acercarnos lo más posible, lo más probable a la verdad. Y ese es un fundamento por el cual el juez da la razón. Ningún abogado va a ser tan torpe de decir, señor juez, objeto lo que dice el testigo. ¿Por qué? Porque está perjudicando mi caso. No, claro, es pura estrategia del juez que tiene que ver que el testigo perjudique su caso. En el mundo de la litigación oral, diría, bueno, no es lo que está diciendo no va con mi estrategia. El juez lo que dirá es, a mí lo que me interesa como juez no es ni su estrategia ni se perjudica o no su caso. Yo lo único que quiero saber es si lo que dice el testigo es verdad o no, es cierto o no, nada más. Entonces, se quiera o no se quiera aceptar, la verdad termina siendo un norte. Ahora, lo que sí es cierto es que no hay una verdad procesal, hay solamente una verdad, nada más. En el Perú necesitamos trabajar el entendimiento de esta verdad para saber cómo opera en la búsqueda de la verdad en un tribunal, con sus limitaciones, sus carencias, sus fallas, y un código procesal penal diseñado, pues, sudamericanamente, ¿no? Cuando se dio el Código Procesal Penal, cuando entró en vigencia, se hablaba de un sistema adversarial donde el juez es el que no debe de contaminarse, que debe de escuchar al fiscal, a los abogados y luego tomar una decisión, pero no debe de preguntar, no debe de intervenir en cuanto a las pruebas. Entonces, yo la verdad con la experiencia que tenía en ese entonces, porque he sido litigante desde que salí de la universidad hasta que después llegué al Poder Judicial, yo me asustaba, ¿no? Porque decía, yo he visto, y hasta ahora vemos, y no quiero hablar con irrespeto a la defensa pública, he visto en mi época los llamados abogados de oficio, ahora defensores públicos, que tenían más trabajo de los que humanamente podían llevar. 1. 2. Como no les pagaban, ellos no estudiaban los expedientes. 3. Hemos visto cada defensa ineficaz, cada defensa mediocre, que realmente daba pena cómo por esa razón no se llegaba a la verdad.
No es porque el abogado es un experto en mentir, en las falacias, ni nada por el estilo, sino el buen abogado, el abogado que realmente cumple con su labor, aporta a que el juez sea conducido hacia la verdad. Y eso sucedía cuando el sistema en ese entonces, con el Código de Procedimientos Penales, permitía que los jueces sean los que interrogaban. Ellos eran los que interrogaban exhaustivamente. Incluso el fiscal ni sabía de qué se trataba, recién comenzaba a leer abriendo el expediente Claro. cuando se iniciaba el juicio oral. Entonces, y yo decía, y ahora, con este sistema adversarial, garantista y no sé qué más le ponían, ¿cómo va a ser cuando nos encontremos, y ahora estamos viviendo eso, con abogados? No es porque no quieran, sino porque humanamente no les es posible conocer bien el caso y poder defenderlo. ¿Tú crees que es antisistema adversarial, antigarantista, el hecho que en nuestro código se permita, no como algo ordinario, se permita extraordinariamente interrogar al juez y también disponer que se actúen pruebas de oficio? ¿Cuál es tu opinión al respecto, hablando de la verdad material? En su pregunta tan interesante hay una mezcla de varias ideas y varios conceptos. Intentaré ordenarlos. Primero, el sistema adversarial. Un gran cambio potente entre el viejo código, el famoso Código de Procedimientos Penales, hacia el nuevo código. Uno de los cambios paradigmáticos fue constitucionalizar el proceso, potenciar las garantías constitucionales de todas las partes. Y la principal de todas, esta es la idea del sistema adversarial, es la imparcialidad del juez. Entonces, en ese punto, el nuevo código trajo esa mística, repotenció lo que es la esencia del juez, es el alma del juez. El juez debe ser y tiene que ser imparcial. Es su mística, ¿no? Si ya deja de ser imparcial, simplemente deja de ser juez. Entonces, una primera potencia es separarlo del órgano que acusa, del órgano que investiga. Y también separarlo del órgano, del ministerio que defiende. Entonces, no debía involucrarse con el problema de los litigantes. Y hasta ahí está muy bien, es un gran principio que ha ayudado mucho, mire, estimado doctor, porque una de las ventajas que trajo el código, la reforma, eso es algo que lo conversábamos en Huaura al cabo de 10 años de vigencia, cuando se dio un aniversario y me invitaron también ahí como ponente, era que las quejas de la sociedad, las denuncias de corrupción, las quejas, etcétera, contra los jueces había disminuido considerablemente. Entonces, era una ventaja demostrada en campo que mientras más imparcialidad le demos al órgano jurisdiccional, se legitima un poco más frente a la sociedad en cuanto a las quejas funcionales o a los órganos jurisdiccionales, ¿no? Ahora, la pregunta del millón es, ¿pero ser imparcial puede llevarnos a saber lo que realmente pasó? Esa es una pregunta que está abarcando papeles en las bibliotecas y debate. Hay autores, varios autores, sobre todo de la escuela de Girona, que ellos no están convencidos de que ser muy imparcial pueda llevarnos a la verdad procesal. Consideran más bien que mientras más se involucra el juez con el caso, puede llegarse mejor al tema material, de la verdad material. Incluso se ha propuesto hasta flexibilizar la prueba ilícita con la finalidad de establecer la verdad de los hechos. Pero hay otro sector que estima que no, que la imparcialidad es el alma del juez, es la esencia del juez. Si es que le quitamos la imparcialidad al juez, ya no es un juez, será un investigador, será un acusador, un justiciero, si se quiere mencionar, pero ya no será un juez. Ahora, si se me pregunta a mí, la Un búsqueda... ratito.
tenemos que darle crédito a los que nos ayudan con este programa. Nos vamos a un corte comercial. Permiso. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Continuamos. Sigue con el pensamiento que estabas desarrollando. Muchas gracias, doctor. Entonces, estamos en el eterno dilema entre qué es más importante, la justicia o la verdad. Un dilema ético tocado en milenios, ¿no? Si nos vamos por el tema de la justicia, bueno, imparcial, el juez no se mete y le da la razón al que la tiene y punto. En la búsqueda de la verdad es, bueno, tengo que hacer esto o aquello para saber lo que pasó realmente. El código ha adoptado el modelo adversarial en el sentido de que el juez tiene un rol fundamental que es juzgar. No puede investigar, no puede estar a favor de la acusación ni tampoco a favor de la defensa. Totalmente imparcial. Sin embargo, el código también ha establecido una excepción. Y tal vez es por esa excepción que quizás el código trata de equilibrar las dos importancias. La verdad y la justicia, las dos cosas son valederas, son importantes, y ahí trata el Código Procesal Penal peruano de mantener un delicado equilibrio. Y dice que por excepción, el juez puede actuar una prueba de oficio, con el que puede desempatar el lío, si es que lo vemos en plano estratégico, o con el que puede saber lo que realmente pasó, si lo vamos en el plano de la epistemología, de saber la verdad. Y incluso también el código dice, el juez incluso puede ordenar, puede hacer preguntas aclaratorias, ¿no? Preguntas que le saquen de una duda, ¿no? De repente el interrogatorio lo ha dejado con una duda ahí latente, que tiene que preguntarlo porque no puede vivir con eso en el proceso y la tiene que preguntar. Y he visto abogados que se oponen a eso. Creo que con esta excepción, el código está privilegiando la búsqueda de la verdad como un norte que el juez debe tener. El asunto es matizarlo para que no termine siendo o no termine avasallando contra la idea de la justicia, ¿no? Que es la imparcialidad del juez. ¿Cuáles son sus excepciones? Bueno, si el juez va a actuar una prueba de oficio, es porque para el juez esta es la prueba de pruebas, ¿no? Es la prueba más importante, más relevante, etcétera, etcétera.
Incluso el juez tendría que extrañarse de por qué no se ha actuado esta prueba, porque si esta es la prueba, ¿no? Exactamente. Entonces, y siempre que en el debate esa prueba haya sido mencionado permanentemente. O sea, del propio debate, el juez se da cuenta que esa prueba es clave. Entonces, no se trata, y ahí más o menos esta es la idea del legislador peruano, no se trata de favorecer a una de las partes, o al menos esa es la idea, ¿no? Así es. Sino de que el juez dé razones, ahí viene la importancia de la argumentación, dé razones de uno, de por qué esta prueba sería la piedra de toque del caso. Y dos, de por qué es que no está favoreciendo o no busca favorecer a ninguna de las partes. Una acción así o un artículo de ese tipo obliga a que los abogados litiguemos de otra manera como nos enseñan. La mística o la idea de la argumentación con un artículo así donde el juez puede actuar pruebas de oficio, donde el juez puede hacer preguntas, nos obliga a plantearnos en el tablero argumentativo de verdad-error. Es decir, si yo tengo un caso y voy a defender a una persona, en el tablero verdad-error, si yo digo que es inocente y el fiscal dice que es culpable, que ha cometido el delito, solo uno de los dos está en lo correcto y solo el otro está equivocado. Este es el tablero que el juez siempre va a ver. El juez siempre va a decir, bueno, acá la verdad es una sola y uno de los dos está equivocado. Pero ¿quién está equivocado? De eso se trata el proceso. De eso se trata el proceso. No se trata de ganarle al... Ah, no ofreció la prueba. Ya, entonces, como no ofreció, listo, con esto ganamos, ¿no? Porque no ofreció la prueba, ¿no? Oye, mira, no dijo esto. Ya, no te preocupes, no dijo eso con esto. O sea, no se trata de un juego de trinquetes. Porque de por medio está la vida de un ser humano. Está la libertad, exacto. La vida, libertad su de familia, un ser humano, sus sí. proyectos de vida, etc. Claro. Entonces, Sí. Yo, por ejemplo, uno de mis alegatos, en varios alegatos, pero en uno diseñé un estilo de alegato y dije, o comienzo los alegatos algo así. Si es que contra mi cliente hay testigos en contra, señor juez, y también hay pericias que se han actuado, usted se preguntará, ¿por qué lo defiendo? ¿Por qué lo defiendo a pesar de todos ellos? Porque el fiscal está en un error y porque los testigos están mintiendo. Ese es el trabajo, doctor. Esa es la línea en la que uno tiene que ir al juicio. ¿Pero en qué mienten? Mienten aquí, mienten acá, está en error. Entonces, cuando uno plantea un escenario así y el juez dice, quiero actuar una prueba de oficio, no debería preocuparme. Esa es la idea. No debería preocuparme, Claro. no debería desesperarme, Claro. ¿no? Al contrario, hasta me alegraría. Diga, "Uy, me parece muy bien que actúe la prueba de oficio". Bien, Claro. ese tipo de litigio no es el que está apareciendo en el Perú. Hablando de testigos, ya nos está ganando el tiempo, pero a ver, en 2, 3 minutos, David, la psicología del testimonio. Decía un criminalístico, los testigos pueden engañar o pueden equivocarse. Así es. En cambio, las evidencias no. Sin embargo, los testigos existen y van a existir Así siempre. es. Es verdad que no se puede psicológicamente llegar a una conclusión luego de analizar a la persona, al testigo, si éste miente o no miente. Así No es. hay un test de No. veracidad. No, no existe. Ya. La triste realidad es que en la psicología y en la ciencia en general no existe la prueba de la verdad del dicho de una persona. Es más, se han intentado métodos, mi estimado doctor. Uno de ellos, el más famoso, el más conocido, al menos para el Perú, es el polígrafo, por ejemplo. Una de las técnicas, entre comillas, científico-objetivas que le permite a uno saber cuándo está mintiendo y cuándo no. Ni siquiera eso es fiable. Y además ¿sí? que no está permitido. Exacto, Si no se- por su propia falta de fiabilidad. Entonces, lo cierto es que los testigos, los psicólogos forenses, incluso los especializados en test, no pueden decirnos aquí fulano miente o fulano no. Eso es imposible. Y de hecho, que si eso existiera, dejaríamos el expediente más en las manos de ellos que la de los jueces. pues, ellos tendrían que resolver. Si usted define la verdad, entonces define Hay que usted. romper con ese mito, porque Ah, muchas sí. veces, porque el psicólogo dijo, Que es en veraz, que es consecuencia, creíble. lo condeno. ¿no? Exacto, entonces no es así. ¿Qué pasa con la psicología del testimonio, doctor? Si me prende un minuto para compartirlo con su público.
Lo único que hace la psicozoología del testimonio es establecer si la memoria, en el momento en que recepcionó los datos, y al momento luego de reconstruirlos, ha tenido o no algún factor que lo pueda alterar. Nada más. Un psicólogo forense especializado en psicología del testimonio le va a decirle, mire, doctor Robinson, he analizado a esta persona y en el momento en que ocurrió el hecho, no hubieron factores que le deformaran la impresión del conocimiento. Ahí viene una pregunta y creo que esta es la última. 2 minutos. Vamos a robar 2 minutos al programa. Con el mayor de los gustos. La alienación parental. Los niños que declaran en cámara Gesell. ¿Hasta qué punto la alienación parental puede determinar si efectivamente un niño ha sido influenciado por quien está viviendo con él en contra Sí. del otro padre? Ese puede ser un factor. Ese puede ser un factor. Puede el psicólogo forense decir hay alienación parental. Y lo que hace el psicólogo forense es decirle simplemente al juez, mire señor juez, estas son mis conclusiones, pero ya usted verá qué hace con ellas. Claro. Esa es la verdadera psicología forense del testimonio. No es que, señor juez, yo digo que él dice la verdad. Como el psicólogo dijo que es la verdad, yo lo condeno. Bueno, entonces déjeme pelear mejor ante el psicólogo que ante usted, ¿no? Porque si usted dice que él es el que define la verdad, entonces, qué mejor que él para que decida. Tarufo decía eso. Así, pues, entonces, Tarufo. eso no es así. Bueno, muchísimas gracias, David. A usted, doctor. Te comprometemos públicamente para una próxima visita. Nos vamos a poner de acuerdo, Con el mayor de los gustos. por favor, porque nos hemos quedado con muchas cosas pendientes. Muchísimas gracias. El próximo lunes 13 tenemos la visita del doctor Jimmy Alexander Tangoa Benítez. Benítez Tangoa. Jimmy Alexander Benítez Tangoa. Nos vemos el lunes a las 4 de la tarde. Gracias. Que tengan buenas tardes todos ustedes. Buenas tardes con todos. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV.